Me llamo Toledo Víctor, clase 62. Mi nombre es Jerez Daniel, clase 63. Mi nombre es José Gustavo de Caxia, cabo primero del Regimiento 1 Patricio. Negrete Rodolfo, clase 63. Calada Juan, soldado clase 63, Regimiento de Infantería 1 Patricio. Aguirre Antonio, clase 1962. Arocha Roberto, clase 1963. Díaz Ángel, clase 63. ¿Cómo llegó usted al conflicto? Bueno, yo llegué, ya estaba incorporado en el Regimiento de Infantería Mecanizada 24 y bueno, suena la alarma y nosotros estábamos en la compañía, suena la alarma y vienen todos los oficiales y dicen que esto es que se armó la guerra con los ingleses, ¿sí? Y ahí fuimos a la sala de armas y empezamos a armar hasta los dientes, como diríamos, ¿no? Una forma de decir, y ya ahí fuimos a la sala, al playón, a formar para ser destinados después a nuestros lugares a donde teníamos que ir. Así sucesivamente, tanto como yo como todos mis compañeros, fuimos destinados a distintos lugares, ¿sí? Algunos fueron qué sé yo, no sé cómo decirte, a Chile, a la frontera de Chile. Yo fui a parar a la costa del Océano Atlántico y ahí estábamos apostados, bueno, por un posible desembarco. Bueno, yo fui destinado al Batallón Logístico 9 de Comodoro Rivadavia. Cuando llega el 2 de abril nos enteramos en una formación, porque hasta el momento nadie sabía nada, y como nosotros éramos la palabra lo dice, de logística, nos tocó llevar municiones, pertrechos, alimentos hacia las islas. Y todo transcurrió normal hasta que los ingleses bombardean la pista de aterrizaje de Malvinas. Ahí dejamos de mandar alimentos, pertrechos, se corta prácticamente el puente aéreo hasta que se empezó a pensar en mandar alimentos en paracaídas. Eso no se hizo, entonces como ya era eminente el desembarco todo en las islas, los objetivos de los ingleses era atacar a los pilotos que sí podían despegar desde nuestro territorio, de nuestras bases patagónicas. Entonces hubo un gran despliegue para proteger toda esa zona, ya sea pozos petroleros, los aviones que estaban en los hangares, todo eso lo hizo todos los soldados que estaban en toda la costa, era defender el territorio. Tal es así que hubo desembarco ingleses en Caleta, Olivia, donde cayó un avión, donde murieron todos los tripulantes. Hubo soldados ingleses que fueron capturados y fueron llevados al Liceo Militar General Roca como prisioneros. A mí me incorporan en febrero y fui destinado a Comodoro Rivadavia. Directamente la base era Comodoro Rivadavia, el Batallón Logístico 9. Yo fui cabo primero, conductor motorista, estaba destinado en el Regimiento 1 Patricio. Como conductor motorista pertenecía al Parque Automotor. Cuando empieza el conflicto que se arma con Gran Bretaña, dos compañías de infantería, porque es un regimiento de infantería, dos compañías van directamente en vuelo a Malvinas, que sale a Palomar y van llevados por nosotros, por transporte, porque yo era de transporte, llevamos a Palomar y después salimos nosotros en tren, de ahí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bullrich, convocado también a dos ciudadanos particulares que pertenecían al Automóvil Club Argentino, que eran las grúas, que eso nos ayudaban a nosotros en el transporte, que llegamos en tren hasta San Antonio Este. Cuando llegamos a San Antonio Este,
De ahí desembarcamos todo y continuamos por la ruta 3. La misión del 1 era custodiar, tenía su objetivo, tenía Caleta Olivia, tenía Añado Seco, el mismo Comodoro, Radatili, todo eso era un objetivo a cubrir por Regimiento 1, por las compañías que fueron al Teatro de Operaciones, siendo que ya tiene 2 compañías en Malvinas, pero nosotros éramos de la compañía del TOAS, que era del Teatro de Operaciones. Fui incorporado el 4 de febrero de 1982 al Regimiento de Caballería Tan Expresante de Puerto Santa Cruz. Bueno, yo estuve incorporado en el Regimiento de Patricio, de clase 63, y la compañía de Suipacha y la compañía armó otra compañía para mandar al sur, que se llamaba Compañía C Patagonia. Sacaron soldados de distintas compañías y se armó la compañía C Patagonia, destinado a Comodoro Rivadavia. Y ahí cumplíamos órdenes operacionales en Radatili, Cañadón Seco, Pico Pintado. Mi destino fue el Regimiento de Infantería Mecanizado 24 Río Gallegos. Bueno, cuando se arma el conflicto nos desplazan a Cerro Redondo, a cuidar lo que es gasoducto, toda la costa patagónica. Lo que más hacíamos nosotros era la guardia. Estamos justo en la frontera con Chile también. Bueno, yo fui incorporado al Río Gallego, Regimiento 24, y hacíamos, durante el conflicto, hacíamos guardia, seguridad en la calle. La calle quiere decir, cubríamos todo lo que es Santa Cruz, todo Río Gallego. A la noche se hacía el apagón y salíamos nosotros de guardia a la calle. Porque justamente está la ruta 3 que pasa ahí, donde termina el regimiento, que es la ruta más larga. Y eso era nuestro propósito. Yo fui destinado al Regimiento de Infantería 24 de Río Gallego. Fui destinado ahí. De ahí nosotros cumplíamos la función de cuidar, yo por lo menos hacía guardia en los polvorines. Y custodiábamos también todo lo que es el regimiento y también hacíamos lo mismo. De noche seríamos a custodiar la ciudad, todo guardia, lo que sería lo nuestro. La experiencia de estar en este conflicto, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, la experiencia de estar en el conflicto fue el compañerismo que teníamos entre todo el grupo que estábamos y nos cuidamos entre nosotros, ¿sí? Hacíamos todo lo que sea en equipo, diríamos, ¿no? Esa fue la experiencia que yo pude traer de ahí. Y también respetar, cubrir los puestos que hacían falta, cubrir a los compañeros, los traíamos, los cuidamos. Esa fue la experiencia que uno nunca va a olvidar, ¿sí? Y ver cómo todos nos desplegábamos ahí con esa amistad de cuidarnos uno a otro, tanto como de día como de noche. Eso no se olvida jamás, ¿sí? Esa fue mi experiencia estando ahí. ¿Alguna anécdota que quiera contar? ¿Que le haya marcado al estar ahí? No tengo la anécdota todavía. Sí, tenemos, pero son anécdotas medias comunes. Personales, digamos. Personales, sí. Está bien, perfecto. ¿Sí? ¿En algún momento tuvo miedo? Obvio que sí. Sí. ¿Y qué fue lo que le marcó el miedo? ¿Algo en particular o la situación en general? No, la situación en general, porque vos no sabías lo que iba a pasar. Entonces tenías ese miedo de que en cualquier momento podía hacer un desembarco y el miedo está en perder a un compañero, ¿entendés? O ver que tu compañero está herido y no poder ayudarlo en ese momento. Eso fue lo que uno trae, diríamos, de donde estábamos, ¿no? En Argentina se hablaba de que el pueblo argentino juntaba alimentos y que la gente juntaba todo para los soldados. ¿Ustedes vieron algo de eso, manejaron algo de eso o nunca se enteraron? Nos enteramos, sí, obvio, sí que nos enteramos, pero no llegaba a todos, ¿entendés? No llegaba a todos, porque era medio imposible, eran muchos. Entonces nosotros teníamos que hacer, pedíamos
lo poco que había lo teníamos que compartir entre todos, porque éramos muchos. De afuera no llegaba mucho, llegaba poco y nada, a veces capaz que en 1 o 2 días, en un día llegaba el camión, otro día llegaba la comida, así, ¿entendés? Pero lo que vos me dijiste anteriormente, de lo que la gente mandaba acá, nosotros allá era imposible porque era lejos, ¿no? ¿Entendés? Algunos recibían, algunos no. Eso fue lo que pasó, así fue. Bueno, mi experiencia al principio fue hacer el servicio militar, porque antes, cuando era chico, mi tío mirábamos los desfiles por la televisión y siempre me señalaba, me decía, vos vas a hacer el servicio militar, y eso me quedó siempre grabado. Y cuando me toca hacer el servicio militar me acordaba de mi tío, decía, tenía razón, y todo transcurría normal hasta que llega el 2 de abril y ahí la información nos enteramos que estábamos en guerra prácticamente, y cambió todo, cambió la experiencia de hacer el servicio militar como todos teníamos pensado, y nos transformamos en soldados de guerra prácticamente, porque ahí nos dimos cuenta que estábamos bajo el Código de Justicia Militar, pero de guerra, que se endurecía más. Esto lo sé porque cada tanto nos recalcaban los suboficiales y nos decían, ustedes ahora están bajo el Código de Justicia Militar de guerra, soldados. Si ustedes hacen más las cosas acá, los soldados se mueren en Malvinas. Tal es así que el trauma que te deja ese recalcar todos los días que tenemos que hacer bien las cosas, las guardias, redoblábamos esfuerzos para que todo salga bien. Tal es así, recibo una carta de mi familia diciendo que 2 amigos míos de la infancia estaban en Malvinas, para que yo, cada camión que salía, trataba de subirme, salía en comisión y yo me colgaba pensando que iba a Malvinas. Por ahí íbamos al aeropuerto, íbamos de comisión, siempre con ese, mi experiencia, ¿no? de lo que me dejó Malvinas, digamos, ¿no? Estamos prácticamente todos los que estamos acá o los que estuvieron desplegados, estábamos conectados a Malvinas. No se puede hablar de conflicto Malvinas sin hablar del territorio nuestro, ¿no? Porque del batallón logístico 9 estaba el aeropuerto a 10 kilómetros. Se veía cuando salían los aviones, cuando regresaban. O sea, en 20 minutos estábamos cargando aviones y los superiores decían, este avión sale con munición, este avión sale con donaciones, con chocolates, cigarrillos, porque yo pertenecía a la logística. Entonces, o salía con alimentos, siempre de noche, de día, se mandaban vuelos. Y también los aviones, también sumándole a los aviones Sea Harrier que estaban al acecho, porque eran objetivos del enemigo, atacar la retaguardia para cortar todo suministro. Mi experiencia personal fue, como todo personal de cuadro, qué sé yo, cuando nos dijeron eso era como ir a un bautismo de fuego, que siempre desea uno que está en la fuerza. Y era alentar al soldado. Inclusive yo me iba, como yo soy de conductor, que era encargado de los vehículos, hacer subir la experiencia de llevar los vehículos arriba del tren, que nunca hicimos, meterlo arriba, tener experiencia de poner cadena en el sur, llegar al objetivo, allá y pasar después cuando bajamos en San Antonio Este,
los ciudadanos a los soldados le daban cartas, les preguntaba dónde vivís, alentaban todos los ciudadanos. Desde que salimos de acá de Buenos Aires, Bahía Blanca, toda la ciudad que llegamos hasta el sur, se iban comunicando, porque le pedían los documentos. Eso es una anécdota muy grande, que encima cuando salimos, viste que todo pareciera Rambo, que nos comemos el mundo, pero después hasta que uno, también personal de cuadro, te va cayendo la ficha que no estás yendo a pasear, sino te estás yendo a una guerra. Cuando vos llegás a una guerra, ya es otra cosa. Cuando vos llegaste a Comodoro, por ejemplo, cuando viste en una logística, donde viste ya un cajón, algo que, y eso otra cosa, ya el estrés, la persona cambia. Pese que yo era personal de cuadro, pero también existe ese miedo. El soldado peor, que yo no tenía que flaquear, no podía achicarme, yo tenía que levantar el espíritu al soldado. Tenía que levantarle ese espíritu, que ese soldado, alguno quería caer, y que nosotros le decíamos: soldado, vos saltás de acá de un tren y sos un desertor de guerra. No es joda, no era joda, porque era así. Al soldado nosotros le teníamos que tener ahí. Y suerte que teníamos soldados aguerridos, y vamos, y le teníamos que levantar ese espíritu. Y eso es lo que yo más recalco en los soldados nuestros. Y que pese a que yo también era un pibe, porque no tenía 3 años más que ellos, tengo 3 años más que ellos, nada más. Y fui un personal de cuadro, también lo viví de esa manera. Y más cuando ya, yo tengo la anécdota nuestra de Comodoro Rivadavia, que después pasamos los objetivos que teníamos de Caleta Olivia, que cae toda la tripulación del helicóptero, que hoy en día están todos reconocidos como veteranos. Eso duele mucho. Y nosotros como conductor, yo como conductor, que llevábamos con los soldados nuestros, llevamos a distintos objetivos todo eso. Esos soldados, digo que vivieron un estrés terrible. La guerra es eso. Una vez que vos saliste de tu unidad, te pusieron arriba de un tren, ya te están poniendo, no te están catalogando ya como soldado común. Te están catalogando ya como un soldado que vas a una guerra y te están preparando para una guerra. Mis superiores me enseñaban eso, a mandarle así a mis soldados. Por supuesto, levantándole la moral todo el tiempo. Suerte que tuve soldados muy aguerridos, en toda la guerra, pero el miedo está. El carácter cambió todo. El estrés que los vivieron es total. Hay que vivirlo, y hasta ahora se está viviendo eso. En un lugar clave como era ahí, que era el teatro de operaciones, porque la costa Patagonia nuestra es el teatro de operaciones, no todo Malvinas, porque acá hay que acordarse que tenemos muertos en el mar, 323 en el General Belgrano, tenemos 17 caídos en la costa Patagonia nuestra, 11 ya tenemos tripulación ahí en Caleta Olivia, el resto, el Río Grande, etc. Eso fue todo acá en nuestro territorio nacional argentino. Todo eso formaron parte del teatro de operaciones por Malvinas. Y yo lo que pido a mis superiores, a mis gobernantes, a todos, es la unión y contarnos la verdad, porque no es Malvinas solamente. Uno, que Malvinas es continental, está en nuestro continente y es territorio nuestro. Otro, que en el año 91 a la provincia de Tierra del Fuego, que era antes territorio de ultramar, la convertimos en provincia. ¿Qué pasó a ser Malvinas a partir de ahí? Primera línea de combate. A eso es lo que voy. La unión, quiero unión. Quiero que esto sepa mis superiores y gobernantes, con el máximo respeto, por supuesto. Y como experiencia tengo mucho para contar. Lo que hemos vivido de las guardias, de ir a cargar municiones a los barcos, de sacar a los heridos, ser estaqueados. Hemos pasado muy feo en el sur.
Dijiste ser estaqueado. Estaqueado. A ver, contanos eso. Y fui estaqueado de pie y mano, 2 noches tuve. Y fue feo. Y como yo, muchos compañeros también fueron estaqueados. No me acuerdo si en Caleta Olivia también hubo estaqueado, en Río Gallegos también hubo. No fue todo solo, a veces muestran que fue en Malvinas, no. En todas nuestras zonas muchos soldados fueron estaqueados. En su trabajo principal a cumplir en ese conflicto, ¿tuvo miedo? Sí, tuve mucho miedo. Como todos nuestros soldados que han tenido miedo. ¿Su mayor miedo, si pudiera definirlo en algún momento exacto? Y de no volver a ver a mi familia. Porque cuando descargábamos los heridos que traía al Bahía Paraíso, que venían de Malvinas, venían todos asustados, ¿no? Nuestros hermanos. Y después lo hemos curado, lo hemos llevado a los hospitales, le hemos dado de comer y después se olvidaron de nosotros. Y hoy en día no nos quieren ni ver a nosotros, porque son todos Rambos. Pero en ese momento no eran Rambos, eran todos chicos como nosotros. Cuando terminó el conflicto, ¿sintió alivio? No sentí alivio porque nosotros todavía estábamos ahí en nuestros puestos. Y a partir de que terminó el conflicto, ¿qué tenía que hacer, en este caso usted? Y cuando terminó el conflicto ya salí en la primera baja y me costó mucho reintegrarme otra vez a la sociedad. Y todavía creo que todavía no estamos preparados para eso. Bueno, la experiencia vivida mía es, bueno, cuando nos llevan de acá, nos movilizan, vamos a parar a Comodoro Rivadavia en un acantonamiento, en unos galpones. Y bueno, de ahí nos trasladan a distintos puntos. Yo fui a Radatili, estuve unos días en Radatili y después otros días estuve en Comodoro Rivadavia, en el acantonamiento, haciendo guardia. Diurnas y nocturnas, y patrullando. ¿En algún momento tuvo miedo? Sí. ¿Por qué? Y mayormente porque estábamos custodiando la costa patagónica y nuestros superiores nos decían que en cualquier momento podía haber un desembarco. Y bueno, y eso fue el miedo. ¿Nunca hubo desembarco o sí? Y según dijeron que sí, que hubo desembarco. Pero usted no vio ninguno. Yo no vi. Tuvimos alertas rojas. Cuando terminó el conflicto, ¿qué sintió? Lo vi mal porque también tuve compañeros el compañero soldado Bastida fue muerto en combate en Malvinas, era compañero mío. Y bueno, después que pasó todo eso, cuando volvimos al regimiento nos dijeron que de Malvinas no se habla nada. Había que callarse la boca. ¿Sabe por qué? Y no sé, nos dijeron eso y todo eso fue duro hasta la actualidad. ¿Y ahí en poco tiempo usted vuelve a Buenos Aires o quedó un tiempo más ahí? No, volvimos, ni bien terminó la guerra, volvimos a Buenos Aires, volvimos al regimiento. ¿Qué sintió de volver a su lugar, a su casa, a su familia? Y me sentí bien por volver a mi casa. ¿Se sentía como un héroe que estuvo ahí participando y ayudando? No sé si como un héroe, pero me sentí bien en haber participado. Cuando terminó el conflicto, ¿qué sintió? Me sentí el alivio de que estaba vivo, ¿no? La verdad que no sé ni cómo llegué a mi casa. Hasta el día de hoy no me acuerdo. Vimos con otro muchacho más y que me contó más o menos, pero yo no me acuerdo nada. Bueno, mi experiencia fue, nosotros ya estábamos en Río Gallegos, ¿no? En el regimiento, fuimos incorporados ahí. Y fue recibir todos los compañeros, los soldados que venían del norte, Corrientes, que hacían escala en Río Gallegos, ¿no? Para los distintos regimientos que estaban alrededor, y de ahí partían hacia a las islas Malvinas, ¿no?
Y bueno, esa fue una de nuestras experiencias que vivimos, ver esos compañeros temblaban del frío, porque venían de 30 grados de calor a 25 grados bajo cero prácticamente, ¿entendés? Y bueno, yo personalmente me preguntaba por qué, eran como nosotros, pero por qué no lo traían a ellos al lugar nuestro y nosotros íbamos al lugar de ellos, para aclimatarse por sobre todo. Otra experiencia que yo viví, dormíamos durante todo el conflicto, dormíamos con el casco de almohada, nada más. No sacábamos borseguí, nada. Porque te acostabas a las 8 de la noche, a las 10 te tocaba una alarma, tenías que salir como venía, cazar todos los armamentos, los bolsos, todo y salir a la playón al fondo. Y allá te hacían volver, te acostabas, a las 2 o 3 horas pasaba exactamente lo mismo y así. Cuando no pasaba eso, estábamos en la calle, que como te decía hoy, cubriendo la ciudad. La ciudad a las 8 de la noche se anunciaba apagón general todo Río Gallego y todos los infantes y compañía de infantería, comando, salíamos a la calle junto a custodiar nuestra provincia, ahí donde estamos. ¿Por qué había apagón total? Para que no, porque del regimiento donde yo estaba, a 3 kilómetros estaba la base aérea. Y no tenía que haber, como quien dice, tenía que haber apagón justamente para que no localicen las bases aéreas que ellos buscaban, ¿no? Por intermedio de los radares. Entonces se producía eso. A las 6 de la mañana, que ya era de día, era todo normal. ¿Alguna vez le tocó ver al enemigo de cerca? No. ¿Soldados argentinos muertos le tocó ver? No. ¿Estaba lejos de ese sector o no le tocó a usted justo? No, a mí no me tocó. No, nosotros ya te digo, podríamos cuidar la ciudad, por sobre todo. Y otra de las, no sé si anécdota o experiencia, fue que una vez en Buenos Aires pasaron por el noticiero demostrando los soldados de Malvinas. Clarito en el noticiero te dice, estos son los soldados que están en Malvinas. Es lo que se vendía acá en provincia, en Buenos Aires. Y no eran ellos. Éramos nosotros haciendo maniobras a 5 kilómetros de nuestro regimiento. O sea, no mostraban a los verdaderos soldados. A los que estaban realmente en combate no lo mostraban. Eran ustedes apoyando el conflicto desde su puesto. Mi vivencia más fue la preparación de combate, que fue muy dura. Cuando tenían día y noche practicando para ir a combatir. Eso fue mi experiencia, ¿no? Y otra, la vivencia que viví era cómo nos enseñaban preparaban para matar, cómo podíamos degollar, cómo podíamos hacer de tal manera para poder matar al enemigo. Nos enseñaban con un casco cómo degollarlo, tirar por los fusiles, manejar la bayoneta, todo sentido, ¿viste? Preparado para ir a combate. Sabía que podía ir a combate en cualquier momento. Y estábamos preparados. Nosotros estábamos preparados para ir a combate. ¿Qué le decían sus superiores en esa instrucción? Nos decían que teníamos que estar preparados para ir a combatir. En cualquier momento nos tocaba a nosotros. Era así la realidad. Teníamos ese momento. Mientras tanto nosotros nos dedicábamos, después de las prácticas nos tocaba guardia. No parábamos nunca. A mí me tocaba custodiar los polvorines. Por eso dice, como decía mi amigo recién, que por qué la ciudad se mantenía oscura de noche. Habían los polvorines en el regimiento. Nosotros teníamos dudas que también los chilenos, porque también en cualquier momento pasaba por los chilenos también, ¿viste? Estábamos a la ofensiva, como decir, preparándonos. O sea, estaban esperando la orden y si tenían que ir, tenían que ir. Sí. Mientras tanto les enseñaba todo lo que tenían que saber. Claro, todo preparado, lo preparaban para combate. Se hablaba en ese momento de que algunos decían que el soldado argentino estaba preparado con buen armamento. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? No, yo hacía guardia con la ametralladora PAN. Así que no estaba preparado. O con Mauser, con el fusil Mauser. ¿Y usted cree que los ingleses estaban mejores preparados que los argentinos? Sí.
Sí, superior. Nosotros éramos muy tiernitos, muy jovencitos para una guerra. Nosotros no estábamos preparados ni... Yo fui a hacer el servicio militar, no fui preparado, no estaba pensado para ir a combatir. Por eso esa frase que dicen que los pibes de Malvinas, ¿no? Eran jóvenes y no tenían tanta experiencia. Claro, exactamente. No estábamos preparados para la guerra. Después de que terminó el conflicto de Malvinas, ¿en qué posición quedaron ustedes? Y nosotros quedamos como veteranos de guerra, quedó porque estaba el que pisó Malvinas y la sigla es TOM, Teatro Operaciones Malvinas. Cuando se arma la guerra en conjunto, que vienen los ingleses, cuando dijo Galtieri, si quieren venir, que vamos a presentar batalla, ahí se armó el TOAS, Teatro Operación Atlántico Sur. Todo eso compone la guerra. Y entonces cuando termina la guerra, nosotros fuimos todos considerados veteranos, el TON y el TOA. Hasta ahora figura en el Ministerio de Defensa que nosotros somos TON y TOA. Pero en el año 88, por un decreto presidencial, a nosotros aproximadamente, no tengo bien aproximadamente, a casi 10.000 soldados nos sacaron afuera, argumentando cosas que a veces uno todavía no lo entiende, que es entendible. Y así muchos dicen desmalvinizando, y tiene algún sentido porque a veces te dicen, vos estuviste en Malvinas y el otro en el continente, cosa que no se puede decir, porque yo siempre estuve en mi territorio. La Patagonia nuestra no es un continente, es mi provincia. Un continente tiene frontera, son países ahí en un continente, hay frontera. Yo acá, de mi país, yo desde Jujuy, de La Quiaca hasta la Antártida no tengo que pasar ninguna frontera. Nosotros nos movilizamos dentro de nuestro territorio, no hay frontera, ni a Malvinas tampoco si la consideramos nuestra. Si hablamos a nivel continente, hubo guerra, la Malvinas sigue usurpada. Si hubo muertos, porque muchos dicen, hubo muertos en el continente, sí señor, hay 649 soldados caídos argentinos. Soldados ingleses desconozco, dicen que hay una nómina de 230, no sé, no lo puedo aclarar bien, pero de soldados argentinos hay 649 muertos. Y distribuidos en Malvinas, en el General Belgrano, en el mar que tenemos nada menos que 323 muertos en el mar. Y los 17 que tenemos en la costa Patagonia. Todo eso es un conjunto del Teatro Operación. Por eso nosotros somos veteranos de guerra que un día nos sacaron nuestra veteranía. Y estamos buscando ese logro y la unión con nuestros compañeros. Y en el 91 era muy gracioso porque en el 91 las Islas de Tierra del Fuego fue declarada provincia, porque antes era isla de ultramar argentino, y pasó a ser provincia nuestra, la provincia de Abajo, con todas las islas. Así que Malvinas es primera línea de combate. Yo fui personal de cuadro, ¿cómo yo enseñaba al soldado que la parte más importante de una guerra es la logística, la pista y la comunicación? Sin eso no puede haber una guerra. No puede soportar nadie, el de primera línea no lo puede soportar. Y el objetivo del enemigo siempre fue querer a la logística derribarlo, y jamás lograron. Hubo mucho percance. ¿Vio? Como tenemos los 17 caídos cuando hunden al general Belgrano. Y todo es una guerra eso. Yo no sé cuál es el motivo. Se habla de malvinización, ¿cierto? De mi propia fuerza, después empieza la parte política y nos desunimos. Y por eso yo pido a mi camarada o a mis combatientes que figuran como veteranos, la unión, por favor, porque vos, al veterano reconocido, si vos no tenés tu logística, no sos. Yo soy un personal de cuadro. Yo te enseñaba, hermano,
Si vos no tenés tu compañero atrás que te está tirando los víveres, que te está tirando el armamento, que te está cuidando la espalda, vos no podés aguantar 2 días en un combate. Por eso le pido a ellos también la ayuda, porque a nosotros, ¿qué no hicieron? No hicieron pelear entre nosotros y fabricaron un Rambo argentino. Inclusive muestran en todo lado, muestra solamente la madre que va a llorar a las cruces de Malvinas. ¿Por qué no van a llorar a las cruces que murieron en el General Belgrano? ¿Por qué no van a llorar a las cruces que murieron en Caleta Olivia? ¿Que no son veteranos? Yo le digo a mis colegas, los veteranos reconocidos, ¿por qué no lloramos por todo? ¿Por qué estamos desunidos? ¿Por qué yo tengo que tener vergüenza o pedir por favor a mis superiores, a las fuerzas, a las instituciones? Yo serví a la Constitución, como están sirviendo todos nuestros políticos. Ya lo hicimos, ya lo cumplimos. La mayoría estamos en la edad que ya formamos nuestro destino, con el estrés y todo que tenemos encima. Hicimos. Estamos pidiendo ahora qué es lo que podemos pedir. Por favor, le podemos pedir. Creo que ellos tienen que salir a encontrarnos nosotros. Ellos tienen que salir, el político hoy en día, el coso, tiene que salir a encontrarnos nosotros. Nosotros somos una carpa en esos momentos, se llama carpa olvidada cuando vos dejás una carpa. En cualquier película vos ves el americano rescatando al soldado Brian, ¿o no es así? Se van corriendo a buscar a un soldado. Nosotros no hay, acá hay como 9.000 soldados tirados y nadie lo ve. Lo que es arrastrarse en una plaza, los soldados a pedir su veteranía y que todos los ciudadanos argentinos los veamos. Y no fue que de una dictadura llegó a un combate, porque los ciudadanos también llenamos una plaza para que vayamos a defender nuestra isla. Fue todo la ciudadanía. ¿Y qué pasa ahora? ¿No ven más? Con la verdad. Que no nos confundan. Acá lo que la palabra maldita que nos dividió, cuando nos dijeron, vos estuviste en Malvinas y el otro en el continente. ¿De qué continente me hablas, hermano? Si yo estuve en mi territorio, estuve en un teatro de operación. La provincia de la Patagonia no es un continente tiene, ya vuelvo a repetir, tiene países o territorio, como lo quieras llamar, pero hay frontera. Nosotros tenemos provincias. Eso es lo que recorrimos. Si en las Islas Malvinas se vuelve a producir el mismo conflicto entre argentinos e ingleses, ¿volverían a defender la patria? ¡Sí! ¡Nosotros somos parte de Malvinas!